Bueno, buenas tardes. Estamos aquí con Andrea Cordones, gran referente para las mujeres, periodista, coach ontológico profesional, fundadora de Mujeres que Avanzan y muchas otras cosas más que nos irás contando en la charla. Así que bueno, Andrea, principalmente gracias por recibirnos, por el tiempo. Y podemos empezar a charlar un poco de vos. ¿Cómo arrancó este deseo de trabajar tanto por las mujeres, de fundar esta fundación tan importante? ¿Qué te despertó ese deseo? Bueno, mira, voy a ser muy sincera y lo primero que voy a contarles es que nunca me imaginé ser fundadora de una organización, ni trabajar, ni hacer lo que hoy estoy haciendo. De alguna manera, yo tenía sueños y tenía que ver con eh, poder ayudar a muchas personas, pero en un principio no me imaginé trabajar específicamente con mujeres, ni de la manera que lo estamos haciendo ahora desde Córdoba capital, con una proyección global al mundo entero. Pero bueno, todo comenzó como comienzan muchas cosas, tienen que ver con nuestras propias historias y con aquellas situaciones que a veces atravesamos que o pueden llegar a destruirnos y tienen el poder de aniquilarnos y sacarnos de juego completamente, o son una muy buena oportunidad, obviamente luego de un proceso, para generar en nosotros esa plataforma o esa tierra, diría yo, donde pueden nacer las semillas más maravillosas. Las semillas generalmente no nacen en las zonas duras, es más difícil, pueden hacerlo sin duda, pero son en nuestras áreas vulnerables o blandas, donde parece que ahí no somos tan fuertes. Muchas veces son esas áreas las que producen, las que permiten que florezcan proyectos que pueden transformar el mundo. En mi caso, puntualmente, todo comenzó con mi niñez y con un accidente automovilístico que tuve a los 8 años, que generó un punto de inflexión muy grande en mi vida, un antes y un después, y eso sí fue un disparador para un proceso personal y luego descubrir en el día a día, trabajando inclusive con otras culturas, con hombres, con mujeres, en diferentes situaciones, diferentes formaciones culturales y diferentes niveles educativos, y llegar a una conclusión, y es que de alguna manera todos tenemos cicatrices, todos hemos vivido en algún momento algún accidente, si se quiere, pero que bueno, puede ser una gran oportunidad para volvernos un agente de transformación desde ese lugar. Las crisis son oportunidades, dicen, así que vos lo supiste aprovechar. ¿Y cómo visualizaste en ese momento lo que tenés hoy y cómo lo ves plantado el proyecto hoy en día? Que ya no es un proyecto, porque está concretado y expandido por todos lados, por todo el país. Mira, en su momento yo creo que como nos ocurre de alguna manera, creo que todos tenemos como fotos así inconscientes donde nos vemos haciendo algo, que es generalmente lo que te apasiona. Ujú. Imagínate, Karen, que yo, por un lado, por causa de este accidente, yo pego con la cara en el vidrio del auto, arrastra por muchos metros, fue bastante traumático, y lo posterior fue traumático también, enfrentar mis años de adolescencia, y cada vez que tenía que enfrentar personas me costaba hablar, me costaba conectarme, me costaba comunicarme con los demás. Y paralelamente me veía en mi cabeza hablándole a muchas personas. Entonces era como algo, viste, paradójico, Lo pero que no, visualizaste, es que no fue algo que yo lo hice conscientemente, sino que yo me veía haciéndolo. Y claro. creo, incluso que voy descubriendo que a muchas personas les pasa esto. De repente tenés un impedimento o un obstáculo en tu vida, pero hay algo que te habla, que no es consciente, de aquello que te apasiona y aquello para lo cual naciste. De alguna manera yo les digo, creo que tenemos un propósito en esta vida, nada es casualidad, y cuando empezás a ver que muchos de esos puntos se van uniendo, el por qué atravesaste situaciones, el por qué viviste cosas, las decisiones que tomamos sin duda van haciendo y construyendo Bueno, nuestra vida, porque no es parte, no es el destino, no es el azar, no es la suerte. Creo que hay gran parte de, hay algo que te pasa, y luego el gran punto es qué hacemos con lo que nos pasa, con esas decisiones, qué decido hacer. tal cual. Y, y bueno, ahí fue un poco el verme ayudando a otras personas. En esto fue clave mi madre, donde
por un lado, yo no me atrevía a enfrentar la sociedad, pasaba mucho tiempo detrás de la puerta de mi habitación hasta que me animaba a salir. Mi casa siempre estaba llena de gente porque mi padre era médico, mi mamá muy involucrada socialmente, y, y me veía que todo lo que yo había pasado en algún punto a alguien le iba a servir, aunque en ese momento con mente de niña yo no estaba pensando ni en una fundación ni en nada por el estilo, simplemente algo me decía, hay algo más. Todo lo que estás viviendo va a servir para ayudar a otras personas. Y bueno, así, eso fue en esos años, y luego en el 2013, si bien siempre estuve involucrada con diferentes organizaciones, tuve la oportunidad de estudiar en Río de Janeiro, en las favelas, y tener muchas experiencias que me abrieron un poco más la cabeza acerca de la necesidad de transformar el mundo, y no estoy hablando solamente de los sectores vulnerables, económicamente hablando, sino de la vulnerabilidad que hay en todos los segmentos sociales Tal y en cual. todas las personas. Se Así centra que principalmente en lo que es mentoreo, capacitación, networking, hoy en día una palabra tan usada, esto de hacer contactos entre mujeres. ¿Cómo ves hoy en día el rol de la mujer en el mundo? Porque tenemos por ahí lugares muy distintos. En Argentina por ahí estamos avanzados en muchos aspectos, pero por ahí estaba viendo el Instagram, por ejemplo, de tu fundación, un posteo de Afganistán, ¿no? Es como son dos polos opuestos y realmente es difícil, ¿no? Hoy en día sigue costando mucho avanzar en ciertas cuestiones. totalmente. Si hablamos de Afganistán, creo que hoy todos, gracias a los medios de comunicación, conocemos la realidad de las mujeres en Afganistán y que realmente hace falta un cambio de manera urgente. Pero no necesitamos irnos ni a Afganistán ni irnos No, fuera de obviamente, Argentina. Solamente cuando nos distanciamos un poquito de los centros urbanos, tal cual. vas un poquito al interior. Yo conozco el interior, crecí por muchos años en el interior de Santa Fe, y con la fundación hemos tenido oportunidad tenemos una de nuestras actividades al año, tiene que ver con una acción de impacto en algún lugar del interior, justamente por esto. Y apenas te alejas unos kilómetros de las ciudades, ves que la realidad cambia completamente, que el acceso a la tecnología es completamente desigual, que las mujeres rurales, no hablamos de Afganistán, hablamos de aquí, de las Tal argentinas, cual. Sí, no algo que tienen el también que se mismo acceso. desconoce mucho por momentos. Exactamente, ¿sí? ¿Cuáles son las La actividades dificultad. que más te enriquecen de la fundación que llevas a cabo? Lo que más me enriquece sin duda es conocer a otras mujeres. Cuando hablamos de networking, nosotros no lo hablamos solo desde el punto de vista de negocios y de Claro, proyectos, que de hecho hay miles de proyectos y de cosas que se han generado por esas conexiones, ¿no? Pero también, especialmente ponemos el foco en la vinculación, en ese interés por la otra, sin nada a cambio, es decir, quiero que a la otra le vaya bien, me apasiona escuchar esas historias que son a veces como las mías o más, mucho más dolorosas, y que se han levantado y que se han reconstruido, y que hoy tienen una cabeza para pensar en el otro, tienen sensibilidad para identificar muy rápido cuando otra está sufriendo de alguna manera, porque ya sea a través de tu emprendimiento, de lo que se sufre en el mundo corporativo, las mujeres en lugares de decisión, y la presión que es tomar decisiones muchas veces cuando tenemos personas a cargo, las que llevan adelante sus proyectos y emprendimientos y lo hacen con tanto esfuerzo, las que están en un cambio que por muchos años estuvieron tal vez como empleadas y deciden dar el paso y arrancar con su emprendimiento, lo que eso significa. tal Bueno, cual. todo eso se abre en nuestros espacios de vinculación, le decimos nosotros, son de networking, pero tienen que ver con esta esencia de la fundación. Me interesa lo que te pasa, quiero escucharte, y lo que yo viví tiene que servirte de alguna manera para que sigas avanzando, porque si una mujer avanza, avanzamos todas y Vamos avanza el todas, mundo. total. Vi tu Instagram personal y decís que tu familia es muy importante y sos una persona una mujer muy empoderada, seguramente tenés mucho trabajo. ¿Cuán importante ese cable a tierra de la familia, ¿no? Cuando somos mujeres, me incluyo también, trabajo todo el día, estoy con muchas cosas y por ahí llegar a casa es como
no sé, tu casa, tu lugar? ¿Cómo se siente Tu eso? lugar. Mira, si los tengo que poner en orden de prioridades, son el número uno. Sin ellos no sería posible nada. De hecho, es mi esposo quien me ha apoyado y ayudado desde el minuto número uno. Esto tiene mucho trabajo, no solo en trabajo y en perseverancia, sino también en inversión de recursos, porque aquellos que Claro, saben lo que es llevar adelante una fundación, que no tiene fines de lucro, todo lo contrario, es dar claro. en todos los sentidos de la palabra, y mi familia ha sido y es mi principal equipo. Mis hijas eran chiquitas y ellas decían, mamá, nosotras somos las mujeres que avanzan. Y yo les decía eso, ¿no? Las mujercitas que avanzan. Porque en realidad, fíjate que yo podría salvar el mundo si se quiere, o podría hacer muchísimo para otros, pero si no logro que las primeras mujeres que avanzan sean mis hijas, si no Mm, logro que en ellas poder dejar un legado de formación como ciudadanas responsables, como mujeres que transformen realmente todo, si no logro ser con mi esposo y él conmigo, un equipo donde realmente podamos compartir, aunque somos completamente diferentes, porque sí, lo somos, hombres y mujeres somos diferentes y además obvio. el formato de él es totalmente diferente al mío, pero a la vez nos complementamos, a la vez eso genera sin duda chispas, porque somos diferentes, pero Obvio. poder valorar esa diferencia y poder entender que sin poder llegar a la punta del Everest, pero si llegas sola, ¿qué sentido tiene? Lo Obvio. lograste, pero llegaste sola, perdiste tus vínculos, perdiste el cariño de tu familia, tus amistades, y te perdiste a vos como mujer en tu esencia. No te brillan los ojos, no tenés alegría, y no importa que estés en la punta del Everest, porque ya no te importa nada, no lo disfrutás. Entonces, ese proceso es el que por lo menos tratamos de acompañar a las mujeres que avanzan. Avanzamos todas, pero si una mujer avanza, tiene que avanzar su familia primero, Claro. tiene que avanzar sus vínculos más cercanos, estés casado o no. O sea, tenemos vínculos cercanos porque somos Sí, seres sí, sociales. vínculos de cualquier tipo, por supuesto. Exacto. Y luego el resto. Tal cual. Para ir terminando, Andrea, ¿qué le dirías a esa mujer que quiere emprender, que quiere animarse? Y muchas veces por ser mujeres tenemos un entorno por ahí que nos tira más para abajo o no confiamos tanto en nosotras mismas. Yo siempre digo que la mujer por ahí tiene que demostrar, lamentablemente, ¿no? 5 veces más que el hombre, en cualquier ámbito laboral sobre todo. ¿Qué le dirías a esa mujer? Bueno, primero que nada, que si bien hay cuestiones que hay que, obstáculos para vencer, hoy estamos en el mejor momento. Las mujeres estamos en el mejor momento porque tenemos muchas cosas a favor, mucho mejor que antes, y las vamos a tener mucho mejores. Pero yo creo que hay algo que es determinante en la vida, y no es lo externo, siempre es lo interno. Es lo Ujú. más difícil. Tus miedos, tus complejos, no, yo no, pero ¿qué me voy a animar yo? No me va a salir, no voy a poder. Entonces, vencer tus propios obstáculos internos, que fue lo que me pasó a mí. Animarme a salir detrás de esa puerta, de ese escondite, y luego con los años animarme a dar el paso y generar una fundación, fue vencer mis propios miedos. Y cuando yo lo hice, el resto, te aseguro, que se acomoda solo, Claro. porque es como casi un Empezar por trámite. una. Exactamente, una vez que empezaste adentro y dijiste, bueno, doy el paso, principalmente eso, y los miedos no se vencen hasta que no se enfrentan, o sea que no hay mucha técnica, es hacerlo y Claro. darle para adelante. Y lo último que quiero recomendarles es el tema de la paciencia, entender que los proyectos y los emprendimientos son como un bebé. Todo surge con una idea, pero de repente aquellas que tuvieron la oportunidad de tener hijos o las que no lo tuvieron me van a entender la analogía que un poco es la que me sirve o que me viene a la cabeza hoy. Estás embarazada y de repente ni siquiera vos crees que estás embarazada, o sea, será, no será. Empieza a pasar el tiempo y de repente el bebé se empieza a mover, pero todavía está en la panza. De repente ya no podés dormir, te empieza a captar, digamos, todo ese mundo hasta que nace, pero aún cuando nace, depende completamente de vos y tiene que empezar a aprender a caminar. Esto yo lo asemejo mucho al emprendimiento, el que sea inclusive una fundación para aquellas líderes sociales que nos están escuchando, que tienen sueños y quieren llevar adelante proyectos. Entender que todo es paso a paso y que todo lo que va a ser grande, todo lo que va a ser grande tiene un comienzo pequeño. ¿Por qué?
porque necesita una sustentabilidad. Normalmente lo que crece rápido tiene una vida corta, Claro, pero lo que va a ser grande y trascendente va creciendo de a poco. Y entender el momento de tu emprendimiento y de tu proyecto es clave, porque vas a entender cuándo es momento de cimientos, o sea, no se ve nada todavía, hay unos hierros feos y pusiste un montón de plata para construir tu casa, es cimiento, pero el cimiento te va a determinar cuántos pisos va a tener, y de hecho las paredes se levantan en 15 días, levantas paredes, pero el cimiento es determinante. Entonces, claro, poder entender cuál es tu momento, si es cimiento, te estás capacitando, te estás formando, estás generando contactos, estás viendo cómo lo hacen otras personas, estás afinando la puntería y puliendo acerca de la visión que tenés y la misión que lleva tiempo pulirlo. Cuando esos pasos se van dando, entonces estás ante alguien que va a marcar la historia y ese proyecto, no tengo dudas, que la va a trascender a ella y sus generaciones. tal cual. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por la nota. Sos una divina y bueno, una inspiración para muchas. Así que muchísimas gracias por el tiempo y bueno, después la vas a ver colgada en la web, seguramente cause mucha repercusión, pues la verdad que es muy interesante todo lo que dijiste. Muchas gracias. Gracias a vos, Karen, y también sos una divina y muy fácil hacer una entrevista con alguien como vos, muy, Eh, muy, muy cálida y bueno, y las preguntas también muy buenas. Gracias, bueno, gracias por muchas gracias, estamos al habla. Hasta luego. todo. Chao.